Ahora sí. Vamos a presentar entonces. ¿Está presentándose? Sí. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Bien. Bueno, si ustedes se acuerdan, ayer vimos esta diapositiva en donde tenemos distintas formas de medir la variabilidad genética y habíamos explicado fundamentalmente las primeras, el número de alelos por locus, la proporción del loci polimórfico, ¿sí? También habíamos visto la heterocigosis media observada y, si no me equivoco, tengo acá un ejemplo concreto con datos, ¿sí? Fíjense, estas son poblaciones de vicuñas estudiadas y fíjense que figuran distintas poblaciones, ¿lo ven? En función de los nombres de las localidades. Y acá están las heterocigosis observadas y esperadas y el número de alelos promedio por locus. También vimos los alelos privados, ¿recuerdan? Bien, fundamentalmente es importante que sepan calcular las heterocigosis observadas. Recuerden ustedes que la heterocigosis esperada es la heterocigosis que debería haber si se cumple la ley de Hardy-Weinberg. Y entonces uno tendría que calcular el valor esperado de heterocigosis para cada locus y promediarlo entre todos los loci. ¿Sí? Ya no voy a repetir más que es un promedio porque ya a esta altura ustedes lo saben de estadística y ya se los he mencionado en la clase anterior. Pero ahora, ¿cómo calculamos? Sí. ¿Podría maximizar la pantalla? Por favor. Bueno, ahora me puedo desentender de los ingresos, así que sí puedo maximizar. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular esta heterocigosis observada? ¿Qué habíamos dicho en la clase pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo calcularía yo la heterocigosis observada en un locus? Si no se acuerdan lo que dijimos, plantéenlo intuitivamente. ¿Cómo harían para calcularlo? Fíjense que es una frecuencia relativa. Son valores que van entre 0 y 1. En este caso, esos son los valores extremos posibles. Los valores reales son todos estos que tenemos acá. ¿Cómo se calcula esa heterocigosis observada? En un locus. El número de individuos que sean heterocigotas sobre el total de la población. Sobre el total de individuos estudiados, ¿no es cierto? Bien, ese sería en un locus. Y si yo tengo 10 loci, ¿cómo saco este valor? Porque fíjense que este valor está caracterizando a muchos loci al mismo tiempo. Imagínense que se estudiaron 10 loci. ¿Cómo calculan entonces esa heterocigosis media observada? ¿Cómo se saca un promedio? ¿Eh? ¿Están viendo ahí la pizarra? Una de dos, o les parece tan obvio que ninguno habla o ninguno sabe cómo se calcula un promedio. Están mandando en el chat, profe. Ah, bueno. Estoy dividiendo, promedio. ¿Vas a leerme lo que dice el chat? Porque estoy con la pizarra en toda la pantalla y entonces no puedo ver el chat. Ahí Luciana Díaz dice por promedio, sumando las heterocigosis y dividiendo. Bien, la heterocigosis media observada, gracias Luciana, es, según lo que dice Luciana, es sumar todas las heterocigosis de los R loci y dividir por la cantidad de loci. Esto es, entonces, si yo tenía el locus 1, el locus 2,
2, el locus 3 y ahí hasta 10, cada uno de estos tenía un valor de heterocigosis. Por ejemplo, 0,2, 0,23, 0 y así. Si sumo todos estos valores y lo divido por la cantidad de loci que hay, en este caso dijimos que había R cantidad de loci, entonces tengo el promedio. Y este es un valor muy importante como medida de variabilidad. Hasta ahí habíamos llegado en realidad a la clase pasada, ¿sí? Ahora, vamos a ir un poquito atrás. Fíjense que tenemos expresado acá lo que les acabo de decir. No, no es esa. Acá lo que les acabo de decir, ¿sí? Y acá está el valor de la heterocigosis esperada. Había otras medidas de variabilidad genética que yo les había pedido que buscaran ustedes información, no me acuerdo si es esa, en la bibliografía. Y eran la diversidad génica y el índice de contenido polimórfico. ¿Alguno pudo buscarlo? Me desespera el silencio ese. Bueno, parece que nadie pudo buscarlo. Entonces, menos mal que decidí no avanzar con selección natural y seguir hoy con esto, pero será la última vez que demore, ¿sí? Fíjense que ahí tienen el concepto de diversidad genética. Fíjense que esta medida lo que dice es a la totalidad para un locus, este H está referido a un locus, le voy a restar esta suma de las frecuencias génicas, en este caso XY, corresponde a la frecuencia de un alelo sub I. ¿Sí? X sub I es igual a la frecuencia, como está sacado de un libro, no he usado P. Entonces, si hay 10 alelos, habrá 10 veces escrito un valor elevado al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado este valor? ¿Qué estará representando si lo elevo al cuadrado? ¿Qué representa la frecuencia alélica elevada al cuadrado? Sí. La frecuencia genotípica de la siguiente generación. Ajá, ¿y esa de qué genotipo? De uno de los dominantes. Bueno, acá no nos interesa tanto si es dominante o recesivo. Perdón, de uno de los homocigotas, estoy medio dormido. Perdón. Homocigota, exactamente. Fíjense que si yo a uno le sumo todos los homocigotas para cada uno de los alelos, cada XY elevado al cuadrado, es la esperanza de homocigosis. Fíjense que este es un valor esperado. ¿Qué me queda? Si a uno le resto la suma de todos los homocigotas. ¿Profe? Y Sí. ahí en el chat Héctor tiene la definición del índice de contenido polimórfico, dice, evalúa la información de un marcador en la población de acuerdo a las frecuencias de los alelos. Tiene un valor entre 0 y 1. Bien, gracias. No me acuerdo cómo me dijiste quién era el que estaba haciendo el aporte. Héctor, muchas gracias. Efectivamente, fíjense que en algunos libros esta medida, que en algunos lados la dan como índice de diversidad génica, en algunos libros se conoce como PIC, contenido de información polimórfica.
Y esta medida es interesante porque se puede aplicar incluso a organismos que no son diploides. Uno lo que hace es decir, a ver, ¿cuál sería la cantidad de heterocigotos? ¿Cuál sería la probabilidad de que yo saque al azar 2 alelos y sean distintos? Eso es lo que está midiendo esta formulita. Y para ello lo único que necesito saber es la frecuencia a la que se encuentra cada alelo en un locus. ¿Sí? Entonces, mientras más probable sea que en una población yo saque 2 alelos al azar y sean distintos, cuando más probable sea eso, quiere decir que ese locus, ¿sí?, me está de alguna forma indicando que tiene más variabilidad. Entonces, a más grande este valor de H, quiere decir que hay más diversidad génica. Y por lo tanto, ese locus tiene un contenido de información polimórfica elevado. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante porque cuando yo estudio las poblaciones, a priori yo no sé si un locus va a ser polimórfico o no. Yo hago una primera prospección, analizo y luego si tengo que seguir muestreando más poblaciones o más individuos, lo que me conviene es de entrada buscar aquellos que son más informativos. Imagínense que ustedes están en un banco de germoplasma. ¿Sí? Y entonces un banco de germoplasma no tiene los recursos para guardar todo lo que encontramos. Hay que tomar una decisión y una decisión es guardar las accesiones de poblaciones que presenten más variabilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, yo podría hacer una prospección para distintos marcadores genéticos y luego seguir trabajando con aquellos que son capaces de detectar mayor variación. En ese caso, voy a calcular el PIC para cada locus y a partir de ahí lo que voy a hacer es tomar la decisión de quedarme con aquellos loci y seguir invirtiendo el esfuerzo, el tiempo y los recursos, trabajando con aquellos loci o aquellos marcadores que son capaces de detectar variabilidad. Por eso, para algunos autores es mejor hablar del contenido de información polimórfica en vez del índice de diversidad génica. ¿Se entendió? Ustedes tienen un ejercicio. Voy a ir saltando entre los ejercicios, pero un ejercicio relativo a la variabilidad genética, que es este ejercicio 6. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, profe. Bueno, lo que les voy a pedir, yo voy a estar acá, pero voy a cortar mi exposición y les voy a pedir que trabajen con estas medidas. Para cada una de las poblaciones van a trabajar con P, con H0 y con el contenido de información polimórfica. Y también el número promedio de alelos, ¿lo ven? Para evitar y para poder hacerlo rápido, lo que les voy a pedir es que, ¿sí?, cada uno de ustedes, en función de lo que les diga a continuación, va a trabajar con una de las poblaciones, ¿sí? Así, por ejemplo, desde de la A, de las personas que tienen apellido que empiezan de A la G, van a trabajar con la población 1. De la H a la M, con la población 2. De la N a la S, con la población 3. Y en adelante con la población 4. ¿Se entiende? Entonces, van a aplicar las medidas de variabilidad genética en este práctico, siguiendo ese criterio que decidí arbitrariamente en este momento. De A a la G trabajan con datos de la población 1,
de la H a la M, creo que les dije, ¿sí? Con la población 2, de la N hasta la S con la población 3 y de ahí en adelante población 4. ¿Qué van a hacer? Bueno, para cada población van a calcular estas medidas de variabilidad genética. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es comparar en una tablita los distintos indicadores de cada una de las poblaciones. ¿Está claro? Para los que no tengan descargado el práctico, se los dejo ahí. Entonces van a hacer este inciso A. ¿Lo pueden ver bien ahí? ¿A los datos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Hay alguien que ya lo tenga hecho? Y que sea repetitivo esto que están haciendo. Para quienes tengan hecho este ejercicio y le falta algún otro, no hacen este ejercicio y eligen alguno de los otros para ir trabajando, ¿sí? Bueno, ahí tienen y yo puedo de paso ver lo que han escrito.
Bueno, ¿pudieron resolver? Para la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿cuál sería el valor de H en la población 1? Vamos a poner acá valor de H. ¿Cuál sería? Alguno de los apellidos entre la A y la G. ¿Me escuchan? Se le escucha, profe, yo por lo menos lo escucho. Bueno, entonces necesito respuestas. Alguien que haya hecho el cálculo. El valor de H para la población 1, ¿cuál es? Estos que tienen acá se habrán dado cuenta que son genotipos. Los 3 genotipos para este geno locus. ¿Cuál es el valor de H? Quiero que me den un ejemplo para que después vayamos a los resultados finales. ¿Qué valor corresponde aquí? ¿O cómo lo calcularían al menos? Paola Casillas dice 0,53 y Luciana Malena dice 0,43. Ajá, ¿y dónde estará la diferencia? ¿Quién tendrá el valor correcto? ¿Cómo lo calcularon? Corresponde a 26, que es la cantidad de estos heterocigotos, sobre el total de individuos estudiados. ¿Cuál es el total de individuos estudiados? 49. Así que, en función de esos resultados, me parece que el correcto es 0,53. No David dice ahí 0,43. que también le dio 0,43 y Luciana dice que había hecho de la población 2. Ajá, a ver, veamos, corroboremos ese número. Seguramente va a dar un valor más alto que 0,43, mirándolo a simple vista. 26 dividido 49 es 0,53, ¿sí? En la población 2 también es 26 dividido ¿cuánto? Tengo ahora que tener el total. En la población 2 es 26 dividido 60, dice Luciana. Exactamente, se han estudiado 60 individuos, 21 más 26, 47 más 13, 60. Y ahí sí puede ser ese valor de 43 que han dicho recién. En la población 3, ¿cómo lo calcularían? 0,22 dice Natalie. Exactamente, 10 dividido 45, ¿no es así? No lo voy a hacer para todos, es solo para uno para que tengan referencia de cómo se hace. Y en el cuarto, 10 sobre 52, ¿no es así? Sí, profe. 0,10. Perfecto. Por favor, chicos, les pido, intenten participar, tengan actividad, tengan mayor injerencia en su propio aprendizaje. Es muy importante que intervengan. Les agradezco enormemente a los que se atreven y los demás tomen valor y nadie los va a retar. Les puedo decir, no, no es el número, pero no hay nada grave en todo esto, ¿sí? Más serio es que no participen y que no hagan lo que tienen que hacer. Fíjense que acá se han analizado
1, 2, 3, 4, 5 loci, ¿sí? Pero si miran el enunciado del problema, vamos a ir un poquito más arriba, fíjense que dice que se estudiaron 8 loci en 4 poblaciones. ¿Por qué creen que la tablita que yo les he mostrado a continuación tiene datos solo de 5? Recuerden que no estoy viendo el chat, así que María Luz, por favor. Sí. Se repiten algunos loci en las poblaciones. ¿Y vos pensás que un investigador va a muestrear 2 veces el mismo locus? Mariel dice, los otros no son polimórficos. Bien, bien, bien la respuesta de Mariel, porque no tenía sentido poner en una tabla un locus donde tuviésemos solamente un genotipo para todas las poblaciones. ¿Sí? Entonces, normalmente, para cortar la tabla, no se pone esa información. Ahora, cuando yo quiera calcular la heterocigosis media, ¿voy a incluir o no voy a incluir esos loci? ¿Qué opinan ustedes? Para calcular la heterocigosis media observada en esa población, dijimos que íbamos a sumar las heterocigosis de cada uno de los R loci, es decir, desde I que vale 1 hasta R que es la cantidad de loci, y la íbamos a dividir por R cantidad de loci. ¿Qué opinan ustedes? Esos 3 monomórficos, ¿los incluimos o no los incluimos en esta suma? Yo creo que no. A ver, ¿cuál sería tu justificativo para decir que no? Que si es heterocigosis media, se supone que uno tiene que hacer el promedio únicamente de los heterocigotas. ¿Están todos de acuerdo con lo que me está diciendo? No pude ver quién es. Tengo la pantalla toda ocupada de cosas, no pude ver quién me estaba hablando. Mariel y Carla dice que para ellas sí se incluyen. Bueno, fíjense que sí hay que incluir, porque yo quiero medir la variabilidad total. Que hayan salido monomórfico es información. ¿Qué quiere decir? Me está diciendo algo. Una, que en general hay algunos cuantos loci donde las poblaciones son todas iguales y no hay variabilidad. Así que sí debería incluirlo. Incluso, imagínense, acá hay, hay alguna población, creo que acá hay una población, por ejemplo, miren estos datos de acá. Para la transaminasa, creo que es la enzima, en la población 2 hay monomorfismo. ¿Deberían incluir el valor de H de esta para calcular acá el promedio, sí o no? Sí, porque es información. Me está diciendo que en esta población hay un locus que no tiene variabilidad genética y que sí tiene variabilidad genética en las otras poblaciones. Entonces, siempre el R que uso acá es en la totalidad de los loci estudiados. Todos los loci, incluyendo los monomórficos. Entonces, ¿sí? Probablemente muchos de ustedes hicieron el cálculo sin esos 3. De todas formas, esos 3 van a afectar de igual modo a las 4 poblaciones, ¿no es así? Van a incidir de la misma forma en todas las poblaciones, el haber excluido. ¿Quién hizo el cálculo? Incluyendo esos loci. ¿Quién hizo el cálculo de H media incluyendo esos loci?
¿en qué les va a cambiar? Van a sumar todos los valores y esos 3 loci tienen valor 0. O sea que al valor que han calculado, esta suma se mantiene constante y lo que va a cambiar es que ahora en R, en vez de poner 5, van a poner 8. ¿Sí? ¿Quién me puede decir cuál es la heterocigosis media de la población 1? ¿Qué valor tiene eso? De vuelta, silencio. Díganme el cálculo, aunque sea sin incluir estos 3 loci. Sofía dice sería 1. 1 les da todo esto. ¿Será posible que les dé 1? Fíjense, si yo sumo todos estos valores para cada uno de los locus, 26 sobre 49 más, a ver qué habrá acá la tabla, más 16 sobre 48, más 35 sobre, más 13 sobre 50, ¿lo ven? Si yo hago todas esas sumas y lo divido por 8 loci, no me va a dar 1. Ah, dice Sofía, aclara Sofía que decía de otra cosa. Ajá. Y Florencia sí dice que le dio 0,23 y que en la población, y Luciana dice en la población 2 da 0,16. Bueno, entonces vamos escribiendo esos valores. Gracias, chicas. 0,23. ¿Cuánto me dijiste en la 2? 0,16. Y Mariel dice que en la población 3 también le dio 0,16. Bien. Y en la población 4, ¿quién tiene el dato? ¿Quién tiene el dato de la población 4? No me digan que no hay ningún alumno que en estos 10 minutos haya hecho el cálculo. Chicos, si no van a trabajar de este modo, vamos a seguir de otra forma. El tiempo es muy valioso para ustedes y para mí. Yo hoy tomé la decisión de no avanzar con el siguiente tema para poder detectar las dificultades que tuvieron y no veo preguntas. Les di 10 minutos y no veo que lo estén haciendo. Por supuesto, no me refiero a todos. Hay algunos que sí, que ya han hecho sus aportes. Pero me llama poderosamente la atención que no haya nadie que haya podido hacer el cálculo de la última población. Que no haya ni una persona que haya hecho de la última población. Bueno, vamos a trabajar con estas 3 y voy a rever cómo seguimos en esta suerte de intentar de hacer de forma virtual los prácticos, ¿sí? Si no funciona, no se hará de este modo. Entonces... ahí dicen... Héctor dice 0,14 y Gonzalo dice que a él le dio 0,56. Bueno,
¿Por qué hay tanta variación? A ver, Héctor, contanos cómo hiciste este cálculo de 0,14. Si no, ¿no tenés audio? Tal vez la diferencia está en si utilizaron 5 loci o utilizaron los 8 loci. Héctor dice, sumé las heterocigosis y dividí por 8. Sumaste las heterocigosis, es decir, sumaste 10 dividido 52 más 2 dividido 38 más 15 dividido, a ver, creo que es dividido 57, 5, 2 y 6, no, dividido 48, 15 dividido 48, más 14 dividido la suma de estos tres valores, que da 43, que da 50, ¿sí? Más 11 dividido 50, ¿está? Y le sumamos 0 de uno de los loci monomórficos, 0 del otro loci monomórfico, 0 del tercer monomórfico, y lo dividimos todo a toda esa sumatoria por 8. ¿Es eso lo que hiciste, Héctor? Ahí dice, sí, así es. Perfecto. ¿Y quién había dado este valor 0,56? Gonzalo. Y Gonzalo. Paola Ramos dice que le dio 0,13. Y Gonzalo dice, tiene razón, yo puse mal. Bien, este valor me parecía muy alto porque si incluíamos la suma de los tres ceros y lo dividíamos por 8, este valor es muy alto. Fíjense que ya tenemos entonces las heterocigosis media. Mirando solo esta línea, solo estos valores de heterocigosis medias, de heterocigosis medias observadas, solo estos valores. ¿Cuál de las poblaciones tiene más variabilidad genética? La primera, profe. La primera población. Ahora, para esas mismas poblaciones, ¿qué valores les dio P? Es decir, la proporción de los hipolimórficos. ¿Qué miraron ahí? ¿Quién me cuenta cómo lo hizo? Ya les pongo los datos. Para sacar P, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿este locus en la población 1 es polimórfico o no es polimórfico? Es polimórfico, tengo dos alelos, entonces tengo uno polimórfico. ¿Este es polimórfico? No, es polimórfico. 2. Este también, 3. Este también, 4. Este también, 5. El P en este caso, para la población 1, son 5 loci polimórficos de un total de 8 estudiados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y eso me da 0,625. ¿No es así? Sí. Bueno, ¿qué valores les da a los que trabajaron con la población 2? Acá la tienen. ¿Hay algún loci monomórfico acá? Miren este. Sí, el 4, profe. El 4 es monomórfico. Entonces, la proporción de los hipolimórficos para la población 2 es 4 dividido 8. Ahí dice Luciana Malena 0,57
y 0,5 redondean 0,5. otros. ¿Por qué 57? No, perdón, 0,457. A ver, ¿y por qué te Esa da el fue la 0,457? Si tengo 4 dividido 8 es justo 0,5. ¿Hay 0,5. algo que yo vi mal? ¿Lo ven? 4 loci de 8. Dice que puso mal. Bien. No, a mí me interesa saber si es un error de cálculo o es un error conceptual. Para mí eso es muy importante distinguirlo. Y en la población 3 y en la 4, 0,62 me dio. igual que acá, ¿no es cierto? Son 5 de 8. 0,62 dice Entonces, Cari en fíjense, el chat. exactamente, si hubiéramos buscado o hubiéramos mirado solo P, habría 3 poblaciones iguales. ¿Sí? Ahora miremos el índice de diversidad génica y ese es más complicado. ¿Alguno logró hacerlo? ¿Por qué es más complicado? Porque tienen que sacar las frecuencias alélicas. Tienen que sacar la frecuencia del alelo A1, perdón, la frecuencia del alelo A2, y entonces, por ejemplo, ¿cómo van a sacar la frecuencia del alelo A1 en la población 1? A ver, voy a tener que achicar porque si no se me cierra todo. ¿Cómo lo harían? Quiero escuchar alguna voz. ¿Cómo van a sacar el índice de diversidad génica? ¿Sí? Voy a usar una D en vez de la H para que no nos confundamos con la heterocigosis. Para la población 1 y el locus 1. ¿Qué tienen que hacer? Dijimos que era 1 menos la sumatoria de las frecuencias, si quieren usamos el símbolo P, elevado al cuadrado. En la diapositiva figuraba XY porque estaba copiado de un texto. ¿Sí? Entonces, primero tengo que sacar la frecuencia del alelo A1, si quieren le pongamos así, en la población 1. ¿Cómo van a sacar esa frecuencia? Acá. El número de cigotas A1 Ajá. más 10 la mitad de los heterocigotas más 26 dividido el total. sobre el total, que en este caso es 49. Entonces, si yo tengo P1, ¿sí? Puedo sacar fácilmente P2. ¿No es así? ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces, ¿cuál sería el índice de diversidad génica o PIC? También dijimos que lo íbamos a llamar de ese modo para este locus en la población 1. ¿Cómo harían el cálculo? A mí me da este valor. Profe, me perdí. Sí, profe, Volvamos. yo también, a mí me da 0,46. A lo mejor yo hice mal el cálculo, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Fíjense, les voy a escribir esto, se los voy a escribir de a poquito y por partes. A uno, ¿qué le voy a restar? La sumatoria de las frecuencias al cuadrado, o sea, capaz que me olvidé un paréntesis, 0,73 al cuadrado más
0,27 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿Profe? ¿sí? Acá en el chat también preguntan, Héctor, ¿por qué más 26? Y Mariel, que le queda la duda si es el heterocigoto o la mitad. Ah, perdón. Y sí, yo hice mal el cálculo, escribí, no me fijé cuando me dictaron o lo escribí mal yo. Dijimos, yo por estar atenta a más de una cosa cometí un error y me encanta que se hayan dado cuenta y que hagan la pregunta. Dijimos, todos los homocigotos más la mitad de los heterocigotos y nunca le puse lo de la mitad de los heterocigotos. ¿Sí? Así que ya ahí de entrada hay un error. Por lo tanto, todo esto cambia, este cambia. Ay, a ver acá, este también. Y entonces me queda 10 más 13 dividido 49. ¿No es así? Sí, profe. Ay, gracias por hacerme notar el error. Y Y Mariel entonces, dice 0,46 el decimal. ahora sí, 0,46, esto es 0,54, y acá tenemos que elevar al cuadrado la frecuencia del alelo A1, ¿sí? Y acá al cuadrado la frecuencia del alelo A2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Sí? Sí, No profe. escucho. me perdí un poco. Sí, profe. Si es la sumatoria de la frecuencia y acá pone de p al cuadrado, ¿por qué acá resta 1 y pone 0,16 al cuadrado más 0,54 al Sí, cuadrado? es un 46. Vamos por parte. Gracias por preguntar. El índice de diversidad es 1 menos la sumatoria de las frecuencias elevadas al cuadrado. Entonces, fíjense, es 1 menos. Acá estoy sumando, ¿ven? Esto es la sumatoria. ¿Qué frecuencias? La de los alelos. Un alelo era 0,46, lo elevo al cuadrado. El otro alelo es 0,54, lo elevo al cuadrado. ¿Por qué se elevan al cuadrado? Porque estos están representando los homocigotos. Esperen que me quede sin espacio, los homocigotos a 1. Esto sería los homocigotos esperados para A1. ¿No es así? ¿Lo ven? Esta es la frecuencia del alelo A1. Elevada al cuadrado, según Hardy-Weinberg, es la homocigosis esperada. Y acá tengo la homocigosis esperada, ¿para quién? Para el alelo A2, o sea, lo que tengo es el genotipo esperado, cuánto o qué proporción espero de homocigotos A2. ¿Se entendió ahora? Esto que está acá es lo que en esta fórmula representa la sumatoria de las frecuencias alélicas, por eso decimos P sub I, elevado al cuadrado. No es el cuadrado de la sumatoria, sino los PI elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Las chicas que tenían dudas recién, ¿les quedó claro ahora? Sí, profe. Lo que está aquí, escrito en forma de fórmula, está acá resuelto para el locus 1 de la población 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, comparemos este contenido de información polimórfica, ¿cuánto les da? Sí, se bien los cálculos. Dice Héctor, 0,51 Luciana. 0,49, profe.
No, a mí no me da eso. A ver, sigan tirando valores. A ver si puedo haber hecho mal el cálculo porque no tengo una buena calculadora y no quiero salir de todo esto y abrir otra hoja más de cálculo para tener en mi pantalla, ¿sí? A mí también me da 0,496. 0, ay, 0, ¿cuánto les da? 49. Todo les da alrededor de 0,5, más o menos un decimal. 0,49. Bueno, 0,46 al cuadrado, ¿cuánto les da? A mí me da un valor distinto, por eso es que les estoy preguntando, ¿sí? Pero puedo haber hecho mal yo el cálculo. 0,21. 0,21. 0,22. 0,22. Bueno, vamos a ponerlo acá, 0,22. ¿Y este valor cuánto les da? 0,54. Al cuadrado. 0,28. 0, a mí me da 0,29 o escribí mal. 0,29. 0,29. Algunos. 0,29. Entonces, si yo sumo estos dos, tengo 0,51, ¿no es así? 1 menos 0,51, efectivamente 0,49. Contrasten la diversidad de ese mismo locus en la población 4. ¿Sí? Vamos a hacer, ya tenemos el de la 1 y queremos hacer el de la 4. ¿Por qué les pido el de la 4? Porque quiero que comparemos ese locus en qué población marca más diversidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Voy a mover esto. Es tan incómodo tener que escribir con esto. Tenemos que calcular la frecuencia del alelo A1. ¿Sí? Esto es, si no me equivoco y veo bien, 5 más 10 sobre 2 dividido el total de individuo, que es 52. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? 0,32 dice Luciana. Sí, profe. 0,19 me da. A mí me da 0,19. A mí también, profe. Bueno, y entonces la frecuencia del alelo 2 en la población 2... 0,81. La diferencia, correcto. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el índice de diversidad génica que le voy a poner D para no confundir con la H? 1 menos la sumatoria de la frecuencia, si quieren le pongamos P de A1 elevado al cuadrado. Miren, acá puse P. Podemos ponerle P, Q, no importa el símbolo. Pero para que no nos hagamos lío... ¿Sí? 0,30 me da, profe. En vez de poner sumatoria, directamente voy a poner la suma. P de A1 al cuadrado más de Q, que corresponde a 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? O Acá sea, esto también dice 0,30. muy bien. 1 menos 0,19 elevado al cuadrado más... Ay, no hace falta que le ponga el corchete porque estamos sumando y restando, pero se lo voy a poner igual para que vean en qué consiste. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? 0,30. 0,30. Héctor, Mariel, Sofía, sí, todos dicen 0,30. Perfecto. Y esto lo hemos comparado con el valor de recién, que a mí ya me quedó perdido por acá. Si ustedes tienen una hoja, ahí lo tienen, 0,49. 0,30, no 0,03. Me parecía muy bajito. 0,30, profe. Sí, disculpen. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la población 1 es 0,49 y en la población
4, 0, 30. El mismo locus tiene distinto contenido de información para una población y para la otra. Ese locus es más informativo en la población 1 que en la población 4. Y fíjense que esto tiene que ver con las frecuencias alélicas. Mientras más cercanas entre sí sean las frecuencias alélicas, más alto va a ser el índice de diversidad. De hecho, el valor más alto que yo podría encontrar para dos alelos es si este vale 0,5 y este vale 0,5. Y si tuviera tres alelos, el valor más alto que podría encontrar de diversidad es si este vale 0,33, este 0,33 y el otro 0,33. ¿Se entiende? Entonces, ese índice de diversidad es más alto mientras las frecuencias alélicas se parecen más entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberían hacer? Calcular el D para todos estos loci y ver en cada población cuál es el D más informativo. Y si yo les preguntara cuál es el valor de D más grande y elegir esos loci con el D más grande. Si yo les preguntara en el conjunto de las poblaciones, en el conjunto. Ahora yo ya analicé las 4 poblaciones y mi pregunta es la siguiente. Tengo estos 5 loci analizados. Ya sé que hay otros 3 que no son monomórficos. No los voy a seguir usando. Si quiero trabajar en este objetivo que era conservar en el banco de germoplasma o seguir estudiando, como en este ejercicio, más poblaciones de comadreja. ¿Qué loci van a elegir? El que tenga mayor contenido de información polimórfica mirando el total. ¿No es así? Casi todas las poblaciones fueron mostradas más o menos para la misma cantidad de individuos. Entonces yo podría sacar un D promedio. ¿No es así? Sacando el D de la población 1, el D de la población 2, el D de la población 3, el D de la población 4 y dividiéndolo entre 4. Y entonces obtendría para cada locus un valor de diversidad génica. Y luego elegiría el locus que presente mayor valor D y así sucesivamente. ¿Está claro entonces cómo resolver ese ejercicio? Profe, sí. ¿podría volverlo a explicar porque me perdí? Bueno, mi pregunta ahora, voy a borrarles esto, ¿les parece? Porque se pone muy enredado. Voy a borrar o a ver si puedo mover. Lo que pasa es que cuando muevo, siempre me queda una puntita, esta vez no quedó. Siempre me queda un pedacito escrito y me molesta. En el primer caso, cada uno calculó para una población. Entonces, si yo tuviera información solo de una población, saco los valores de D, el índice de diversidad génica o PIC, para cada uno de los loci. Y elijo los loci con un valor más alto de PIC. ¿Por qué? Porque quiere decir que esos loci son capaces de reconocer más variabilidad en esas poblaciones, en esta que estoy estudiando. Si yo ahora quisiera elegir, bueno, yo estudié estas 4 poblaciones, pero necesito estudiar más poblaciones de comadrejas. Creo que era de comadrejas este ejercicio, ¿no? Entonces, pero no tengo recursos ni tiempo suficiente. ¿Voy a elegir esos 3 loci monomórficos? No, porque es probable que si en 4 poblaciones era monomórfico, las otras, en gran parte de ellas, también sean monomórficos. Y no me va a ayudar a distinguir diferencias entre las poblaciones. Eso es lo que trata de decirme el PIC. ¿Cuántas diferencias soy capaz de detectar? ¿Sí? Dentro de una población me va a estar diciendo cuántas diferencias soy capaz de detectar entre individuos. ¿Sí? Ahora, en el caso
de que yo quisiera sacar un único valor para todas las poblaciones, pues deberé sacar el valor de peak, que hemos usado el símbolo D recién, diciendo que era la suma de todos los índices de diversidad para ese locus, en la población 1, en la población 2, en la 3, en la 4, y dividirlo por la cantidad de poblaciones. ¿Se entiende? Entonces ya tengo yo un valor promedio del índice de diversidad o PIC. Entonces, tengo el promedio para este locus, tengo el promedio para este otro, tengo el promedio para este, y luego elegiré aquellos promedios más altos porque me está diciendo que es más probable de detectar diferencias entre individuos de esas 4 poblaciones. ¿Sí? No sé si te respondí, no recuerdo quién preguntó porque no tengo en este momento la vista de todos ustedes. Sí, profe, ahora sí. ¿Ahora sí? Entonces fíjense, si yo miro H, saco una conclusión. Habíamos sacado la conclusión que la población 1 era la que tenía más variabilidad genética. ¿Profe? Sí. Acá en el chat Carla pregunta, ¿y eso lo repito para los 5 loci de las 4 poblaciones? Exactamente, porque yo acá tengo solo de la población 1, el que hice, lo que yo me ejemplifiqué acá. Voy a tener para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, y elegiré entre esos 5 valores el D más alto. Y pregunta conceptual, ¿cuál será el valor de D para un locus monomórfico? Bueno, mientras piensan eso, una pregunta que también había quedado ahí, Luciana pregunta, ¿y el número promedio de alelos? Bien, ese todavía no lo vimos, ¿no? No lo hicimos a ese todavía. Terminamos la pregunta y texto. Fíjense que si yo hubiera hecho el cálculo, ¿cómo hubiera calculado para uno monomórfico? 1 menos la sumatoria de los PI elevado al cuadrado. ¿Qué valores de PI tengo? Y tengo un solo alelo que tiene frecuencia 1. 1 elevado al cuadrado 1. El otro me va a dar 0 elevado al cuadrado. O sea que tengo 1 menos 1, D me va a dar 0 en un locus monomórfico. ¿Sí? Y creo que venía a continuación la pregunta de el número promedio de alelos. Bueno, en este locus es muy fácil. ¿Cuántos alelos tengo acá? En esta población. Para este locus, 2. Entonces, el número promedio de alelos, lo vamos a escribir así, le voy a llamar a esto A, para el locus 1, en la población 1, ¿sí? Tengo 2 alelos para el primer locus, ¿estamos de acuerdo? 2 alelos para el segundo locus. Para el tercer locus, ¿qué me dicen? 2, profe. 2 alelos. Para el cuarto locus, 2. 2. Para el quinto, También 2. y también tengo que sumar los loci monomórficos. ¿Cuántos alelos tienen los loci monomórficos? 1. 1 más 1 más 1. Y a todo esto lo divido por ¿cuánto? 8. Si estudié por 8. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 13, dividido 8 me va a dar el promedio, el número promedio de alelos, un poquito más de 1. ¿Sí? Y veamos otra población, veamos en esta, que es donde va a haber diferencia. Fíjense que uno de los loci que era polimórfico ahora es monomórfico en la población 2, ¿lo ven? ¿Sí? No sé si alcanzan a ver que yo señalo acá. Tal vez ustedes no ven. Bueno, entonces calculemos el número de alelos en la población 2. Calculemos el A para el locus. ¿Cuál era? Locus 4, ¿no es cierto?
1,62. De la población 2. Sí, Adel. Bien, entonces vamos a sumar 2 más 2 más 2 más 2. Ese locus, perdón, que es el cuarto, lo hagamos bien. Gracias, María Luz. Acá va 1, acá va 2 para el último locus y de vuelta los 3 1. ¿Cuánto me da esto? 1,5. Muy bien, ¿sí? Fíjense que el número promedio de alelos, este es mayor que este. En la población 1 tengo en promedio más alelos que esto. Fíjense que si yo miro en términos generales, la población 1 tenía una heterocigosis más grande que la 2. Tiene un número al promedio de alelos más grande que la 2. Y probablemente, si yo sacara si sacara el índice de diversidad, ¿a dónde me fui? Si sacara el índice de diversidad promedio para esta población, sacara el D, seguramente también sería más alto que para la población 2. Entonces ya voy sumando varios indicadores de variabilidad que me dicen que la población con más variabilidad es la 1. P también para la población 1 es más grande que para la población 2. P, que es la proporción del óseo polimórfico. ¿Se entiende, chicos? Entonces, a veces, como hemos visto, para un indicador no hay diferencias, pero si yo sumo la mirada de otros indicadores, agrego esa información, voy a ver que puedo sacar conclusiones generales. Y en esto, mirando toda la información, aparentemente la población 1 es la que tiene más variabilidad. Ahora lo hemos visto respecto a la población 2. Bueno, ustedes harán el ejercicio completo con la información de las 4 poblaciones. ¿Está claro? Sí, profe. Déjenme que minimice esto, maximice acá. ¿Han hecho una mirada, han pegado una mirada a los ejercicios de este práctico? Algunos ya los hemos mencionado. Ya les he comentado cómo se evalúa Hardy-Weinberg con 1 y 2 generaciones, incluso está escrito acá. Sí, hemos hecho una parte del ejercicio 2. Sí, escucho. Ya una consulta. Cuando sacamos D para un monomórfico y me sale 0, ¿no es cierto? Entonces Sí. eso me está indicando que no hay variabilidad en ese locus. Exactamente. Si yo para un locus encuentro un D0, me está diciendo que la probabilidad de que yo saque 2 alelos distintos en esa población es 0. ¿Por qué? Y lógico, porque tengo un solo alelo. Entonces, si yo saco al azar 2 gametas, por ejemplo, en esa población, nunca van a ser distintas. ¿Se entiende? Sí, sí. Dicho de otra forma. Eso es lo que me está midiendo de la probabilidad de que extraer 2 gametas al azar en esa población para ese locus sean distintas. O dicho de otra forma, la probabilidad de que hubiera una heterocigota. Lo que pasa es que este índice lo puedo usar incluso en una población que no es diploide. ¿Sí? Por eso es un medidor tan interesante. Y una pregunta más para que piensen. Fíjense, si yo tengo 2 alelos, ¿cómo más podríamos calcular el D de una forma más fácil? Con 2 alelos. Con 2 alelos, me voy a apurar porque ya tengo poquito tiempo, el D, que era 1 menos la suma de los homocigotos, dijimos, ¿no es así? Con 2 alelos es lo mismo que decir 2 por P por Q. Porque esto no es nada más que la heterocigosis esperada. Que es esta. ¿Sí o no?
Por eso también es tan interesante el cálculo este de D, porque si yo tengo más de 2 alelos, la heterocigosis esperada no la puedo calcular como 2PQ. Tendría que, si tuviera 3 alelos, debería sumar, bueno, voy a sacar la sumatoria, debería hacer 2 por P por Q más 2 por P por R, si la frecuencia del tercer alelo es R, más 2 por Q por R. ¿No es así? Acá sumé todos los heterocigotos, considerando el alelo A1, A2, A1, A3 y A2, A3. Esta fórmula expresa esto en forma general. Acá no hay limitación para la cantidad de alelos, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, ¿qué otra preguntita tienen para hacer? Volvamos al práctico. Yo estaba haciendo un repaso de estos ejercicios. Parte de esto ustedes ya lo han hecho en genética, por eso yo no me quiero detener demasiado. Hardy y Weinberg han trabajado en genética, igual hemos visto acá cómo hacerlo, hemos visto un ejercicio en la teoría con datos de perros, me parece que era, y fíjense que acá tienen para trabajar con una generación las indicaciones, para trabajar con 2 generaciones, ¿sí? Hemos visto en este ejercicio 1 sobre los marcadores genéticos que tenían que completar ustedes, pero ya algo de eso hemos hablado. Hemos visto en el ejercicio 2 cómo mientras más raro es un alelo, ¿sí? Hay más cantidad relativa de heterocigotos respecto al homocigoto recesivo. Relativa, digo, no absoluta, ¿sí? En el ejercicio 3, simplemente el objetivo se me pasa, no puedo verlo, no puedo ver la mitad de la hoja. Está acá planteado la observación de cómo vería yo, por ejemplo, microsatélites en un gel. Y entonces, ¿lo pueden ver o no a este gel? Fíjense. Perfecto, que uno puede distinguir individuos homocigotos, que son los que tienen una banda, de los heterocigotos, miren acá al lado, 2 bandas. Fíjense que este homocigoto es distinto de este, ¿lo ven? Esto es lo que normalmente uno puede detectar cuando usa un marcador, en este caso un microsatélite, y en este caso con 2 alelos. ¿Sí? Esto es un ejercicio para poner a prueba la hipótesis del equilibrio. Y fíjense que habla de una F2. ¿Cuáles serán las frecuencias esperadas en una F2 siguiendo las leyes de Mendel? Las frecuencias esperadas de homocigotos, heterocigotos, ¿cuál será para 2 alelos? Segunda ley de Mendel. Si tengo una F2, la obtuve del cruzamiento de una F1 consigo misma. ¿No es así? Sí. Ajá. ¿Y qué frecuencias relativas espero para el homocigoto de un alelo? En este caso lo hemos llamado A, para el heterocigoto y para el otro homocigoto B. ¿Qué proporciones espero? Según Mendel. Me quiero pegar un tiro, chico. Acá Sofía dice 1, 2, 1. Bien, Sofía, 1, 2, 1 son las proporciones de Mendeliana. Esas proporciones mendelianas, un cuarto, un medio, un cuarto, son las que van a utilizar ustedes como valores esperados. ¿Por qué? Porque son los datos de una población F2. ¿Se entiende? Bueno, en el ejercicio 6, creo que algo vimos. También esto es Hardy-Weinberg para ver polimorfismo, fíjense, Hardy-Weinberg aplicado a datos citogenéticos, es decir, de cromosomas. ¿Sí?
No cambia nada. En vez de poner un alelo, estamos usando las variantes cromosómicas, ¿sí? En el ejercicio 5, a ver, ya lo habíamos hecho, el cálculo de la proporción lo hicimos acá en clase, de estos mutantes con albinismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El 6 es el que estamos haciendo ahora. En el 7, la idea es poner a prueba la ley de Hardy-Weinberg, pero acá tenemos dos situaciones, con una generación y con dos generaciones, ¿sí? El ejercicio 8 y el 9 son preguntas conceptuales para que piensen. Y el 10 es un ejercicio de repaso de lo que vieron en genética cuantitativa. Se los he agregado porque ya hemos visto que podemos medir la variabilidad genética usando el concepto de heredabilidad, ¿sí? Así que este ejercicio es de repaso para que vean que si nuestro carácter fenotípico es cuantitativo, continuo, no vamos a usar las medidas de variabilidad para datos discretos o locus a locus, sino que vamos a usar esta forma de medirlo, ¿sí? Y lo último también es para aplicar cálculo de frecuencias genotípicas y génicas, ¿sí? A ver si practican mucho y lo tienen claro. Y en este último punto es ver qué pasa si yo mezclo dos poblaciones con frecuencias génicas distintas, ¿sí? Hagan la resolución utilizando lo que ya estudiaron en genética, lo que vimos aquí, que es el cuadro de Punnett, que nos permite unir gametas desde una población con gametas, en este caso, de otra población. ¿Sí? No hace falta que separemos femeninos y masculinos porque en cada población las frecuencias alélicas son iguales. ¿Está bien? Y el último punto es un punto que tiene que ver con cómo desde Darwin hasta ahora ha ido cambiando nuestra información respecto a la variabilidad fenotípica y al origen de esa variabilidad fenotípica. Y por ejemplo, cómo se ve que hay que entender la variabilidad fenotípica, cada vez estamos más cerca de entender cómo funcionan los genes, ¿sí? Así que eso es muy interesante porque está haciendo grandes aportes a la teoría de la evolución, nuestros conocimientos de cómo actúan los genes, cómo los genes interactúan además para modificar el fenotipo, ¿sí? Así que tenemos un pantallazo sobre el práctico que tienen ahora, debería estar listo y en todo caso hacen las consultas, el viernes tenemos consulta. Para el jueves comenzamos con selección. A partir de esta tarde van a tener material subido para que tengan leído y visto para la clase del jueves, ¿sí? No se dejen estar. Bueno, profe. Bueno, les agradezco la participación y espero que se vayan sumando cada vez más de ustedes a participar y a contribuir. Incluso con los errores se contribuye,